Buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier. Hoy tenemos Sony contra Sony, la tope de gama 2021 A90J contra el escalón justo por debajo, la A80J. Vamos a ver qué diferencias hay. No quiero hacer la introducción muy larga, están las dos en exactamente el mismo modo de imagen, que es modo personal, con todo desactivado, color correspondiente al Delta 65 y según el trozo de demo que vayáis viendo, os iré poniendo si están en gradación o en brillo preferido, pero ambas teles estarán exactamente del mismo modo para que sea lo más igual posible. La única pequeña diferencia es que este modelo es de 55 y este modelo es de 65. Poco más, vamos a ver qué tal. Bueno chicos, estamos aquí, vamos a muy rápidamente repasar las opciones de imagen. Como veis está en modo personal en ambas. Vamos a pausar esto para que no se nos avance la demo. Y muy rápidamente, como digo, como veis está todo exactamente igual en ambas teles, máximo, 90, 0, brillo preferido en ambas, como veis aquí, está en brillo preferido. Luego haremos la misma prueba con gradación preferida, pero bueno, las dos teles están en el mismo modo. Y bueno, pues todo lo demás exactamente igual, ¿vale? Claridad y movimiento, que esto no afecta para nada, ¿vale? Vamos a darle al play y vamos contando diferencias. He puesto la demo para evitar luego tener que emborronar las comparativas. Y bueno, aquí ya puedo ver que la A90J, que es la de la izquierda, la cámara no lo capta tampoco mucho, pero en realidad sí se nota bastante más. Tiene menos ABL en HDR, ¿vale? Brilla bastante más el blanco de la A90J que el de la A80. Esta toma, por ejemplo, se ve bastante bien la diferencia, aunque en la cámara se parece mucho más de lo que se parece en la realidad. Recordad que lo que capta la cámara no es lo que yo veo. Tenéis que fijaros en lo que yo os estoy diciendo y no en lo que representa la cámara. La diferencia es que en el blanco, cuando hay una escena con mucho blanco, la A90J brilla bastante más. Por ejemplo, aquí se nota bastante más brillante la A90J. Y también pierde, o sea, el blanco es más puro. Luego, en las pequeñas partículas del 10%, pequeños detalles especulares, la A90J también brilla bastante más en esas lucecitas del último, las nubes, el rojo este del volcán de abajo, todas estas cosas en la 90J brilla más. Aunque la 80J con menos nits lo hace bastante bien. Bastante bien. Luego las pequeñas desviaciones de color que podáis ver pues se pueden tratar por la propia calibración de la cámara o por las propias desviaciones del color de ambas teles, porque ninguna está calibrada. La hemos puesto en modo personal, como habéis visto. Y bueno, detalle en sombras son muy parecidas. Aquí también brilla bastante más la 90J en las nubes, se nota bastante. Bueno, aquí es que la cámara está captando, no sé muy bien por qué, casi el mismo brillo en ambas teles. No es así, se brilla más la 90J, además se nota en cuanto las ves. Y no sé muy bien por qué ocurre, pero bueno, supongo que llega a un punto que la cámara no graba más. Pero aquí también se nota en las partes blancas de la flor, brillan más en la 90J. Aquí son muy parecidas. Y quería ver escenas con un poquito más de chicha. Luego pasaremos a aquí, por ejemplo, también se nota bastante más brillante la 90J. También esto sirve para que veáis que depende del material que pongáis. Si no está masterizado a más nits de lo que emite el panel, el tone mapping puede hacer que se vean muy parecidas con bastante menos nits de diferencia, dado que seguramente mi 90J ronde los 800 nits largos, 840 por ahí calculo yo, y la A80 se queda en 620. Entonces no se traslada luego al material si utilizamos material demo o si utilizamos material que no esté grabado a muchos nits. Vale, por ejemplo, esta escena también se nota bastante más brillante en la 90J, aunque la cámara capta bastante parecido, pero en la realidad no. En la realidad brilla más las luces de la 90J, sobre todo el edificio de la izquierda de abajo, se nota bastante. Y aquí lo mismo, aquí se ven muy parecidas, aquí sí que son muy parecidas, el detalle en sombra es exactamente el mismo, se nota que es el mismo chip. Y nos vamos a ir ahora con contenido real. Vamos a probar ya contenido real, a ver qué diferencias hay. Vale, aquí sí se nota bastante más la diferencia, como podéis ver en este frame que he pausado. La cámara clipea el detalle de las altas luces de la 90J y no de la 80J, lo cual quiere decir que brilla más la A90, aunque en la cámara se vean parecidas, insisto. Vale, se nota que tiene menos ABL, es algo que es evidente, la pantalla, fijaos aquí,
brilla más en la 90J, o sea, lo que es la luz de fondo, por así decirlo, tiene menos restricción la 90J, tanto por ser la serie 90 como por ser de 65 pulgadas. Luego, detalles especulares se ven parecidas, pero siempre tiene ese punch más la 90J, sobre todo en las nubes, lo estoy viendo aquí, y en las luces de los robots. Colorimetría son muy parecidas, el movimiento es igual de bueno en ambas y el procesado de imagen y la nitidez con el Reality Creation es igual en ambas. Aquí también se ve más brillante la A90J, es que no sé luego si se trasladará todo esto al vídeo porque la pantalla de la grabación de la cámara de grabación, con toda la oscuridad que estoy, se ven iguales, pero aquí en realidad no se ve así. Sí, se ve claramente más brillante la A90J cuando hay escenas donde hay mucho blanco, sobre todo. Es lo que más se nota. El ABL menos restrictivo en la A90, lo cual quiere decir que en mi caso seguramente sea aún más. O sea, en la A80J el ABL en HDR me llegó a medir 160 nits a mí. Y en la A90J, si lo estoy viendo tan claramente, la diferencia significa que seguramente ronde los 180. 180 nits más o menos. Fijaos ahí, en ese plano se ha visto muy claramente. Y lo que podéis ver también es que el color es casi igual, casi igual en ambas. Quizá un poquito más rosado los grises en A90J y un poco más azulados en la A80, pero en lo demás igual. Pero sí, se nota claramente que el brillo es superior en la A90, algo que ya sabíamos también. Pero la verdad es que la pequeña lo hace bastante bien para ser de 55 pulgadas y para ser la gama inferior. Se nota también, por ejemplo, en las nubes, si lo veis, de fondo, brillan más en la 90J. Y también lo que siempre he dicho, los nits no tienen una escala lineal. Eso quiere decir que una tele de 800, por ejemplo, 850 nits y una tele de 650 nits, esos 200 nits de diferencia no se corresponden con un 33% más de brillo, sino que se corresponden quizá con un 5 o un 6% más de brillo perceptual. Así que para que en una OLED notemos un salto grande en cuanto a brillo y en cuanto a nits, debería rondar probablemente los 1300-1400 nits en modo calibrado, cosa que aquí no ocurre, lógicamente. Lo que sí he notado es que el ABL este año lo han restringido bastante menos y eso es lo que hace que el impacto sea superior, que es lo que yo siempre he dicho, cuando comparamos una QLED de gama alta con una OLED, la mayoría de gente se enfoca en pico de nits al 10%, cosa que para mí es errónea, porque lo que nos da percepción a nosotros de escena brillante es el ABL, no es el pico del 10%. Entonces, si hubiese una OLED que tuviese 700 nits o 600 nits a pantalla completa, probablemente la diferencia con un QLED sería muy poca. O la mayoría de gente vería que la diferencia es muy poca. Porque la mayoría de gente, como digo, las altas luces lo que quiere es que meta un chorro de brillo brutal. Y el HDR no es que te quedes ciego, es que veas más detalle en las altas luces. En un sol, en las nubes, que las puedas ver definidas y brillantes. No una cosa o la otra. Vale, vamos con más material demo y pasamos a SDR. Bueno, estamos en la demo de la NASA. Si escucháis un ruido de fondo, están haciendo obras aquí al lado y no depende de mí. Y aquí vamos a ver cuando empieza a meter los chutes de luz. Aquí ya se nota, pero esta escena, por ejemplo, también. Pero hay una que sale el mundo, que sale un poco más adelante, y ahí sí que notaremos la diferencia claramente. Por ejemplo, aquí también se ve la cámara, no sé si lo capta, pero brilla bastante más el fondo blanco del planeta al fondo, a derecha, que en la 80J. Tiene menos impacto la 80J, y aquí también. Aquí, fijaos, es que la cámara la cámara se ve exactamente igual y no es así. Pero sí se nota bastante diferencia. O sea, bastante. Lo que explicaba antes, los nits no son lineales, entonces no es la noche y el día, pero sí se nota. Se nota claramente si tienes una tele al lado de la otra. Aquí también, nuevamente la 90J brilla más. Y como veis aquí también se nota el tono un poquito más rosado de la A90 en los blancos. Para mi modo de ver viene mejor, un poquito mejor calibrada que la A80J, que viene muy bien, pero tira un pelín hacia el azul. Eso hace que las caras a veces y los cielos sean un poco más azulados que rosáceos. Aquí también se nota la 90J que mete más brillo, bastante más, en las zonas de los detalles especulares del sol. Y aquí lo mismo, aquí lo puedo pausar, en directo se nota bastante. O sea, se nota, tiene la tele una al lado de la otra, se nota. Pero lo que he dicho de los nits, que al no ser lineal tampoco esperéis que sea la noche y el día. Estamos en dos teles del mismo año, de la misma marca, de la misma gama, y solo cambia una versión superior en un caso que en otra. Pero sí que te impacta estas imágenes HDR, la verdad es que se ven súper bien. Vamos con Samsung Chasing the Light, otra demo HDR muy chula. Volvemos aquí
Aquí sí que se puede ver, creo, hasta en la cámara un poco, pero en la realidad se nota más que la A90J brilla bastante más, tiene un poquito más de detalle en las altas luces. Aquí son casi iguales, esta escena, casi iguales. Pero cuando hay mucho blanco, cuando por ejemplo aquí se nota claramente la diferencia. Aquí sí se puede ver que el fondo tiene menos restricción la 90J, un poquito menos. Detalle en sombra, ya os digo que es espectacular en ambas teles, es de la que más se nota en HDR. Aquí casi igual, como decía, depende de la escena también a la que esté grabada. Pues si ponemos una tele que tenga 600 nits o 500 nits contra una de 1000, a lo mejor también se vería igual. Porque llega un punto que esta escena, por ejemplo, que tiene bastante brillo, sí se nota un poco más el brillo en la 90J. Sí, sobre todo en las lucecitas de arriba. Y bueno, ya termina. Bueno, estamos en otra demo, en este caso de Sony, de la propia Sony. Aquí sí se nota bastante más la diferencia. Fijaos en el sol, es que la cámara se ve igual, pero aquí no. Aquí se nota que el sol es más brillante en la 90J, aunque la imagen es muy parecida en ambas, pero sí se nota ese extra de nits. Vamos a dejarla. Curiosamente me sigue pareciendo que suena mejor la 80J, pero bueno. Lo mismo que en el sol, brilla bastante más la 90J aquí. Y aquí también, en la calle principal, por ejemplo, se nota bastante. Aquí también, en la parte de arriba de la pagoda y los carteles de las tiendas, son más brillantes en la 90. Y en general todo lo que son luces, los carteles de las casas también. Aquí también, fijaos, aquí los neones de la 90J brillan bastante más. La cámara, insisto, está captando que brillan lo mismo. Pero yo aquí sí que lo noto bastante. En esta demo se nota bastante más que las otras que hemos probado. Por lo que comentaba, depende de a cuántos nits esté grabada la demo, el panel puede llegar a mostrárnoslo o no. Una demo que tiene muchísimo impacto en HDR, de las que más. Y aquí las nubes, nuevamente, se ve claramente otra vez que la 90J brilla bastante más. Y aquí sí que es claro, igual que en la demo anterior. Estas demos se ve que están masterizadas a más nits y la diferencia es bastante clara. Aquí, por ejemplo, la 90J tiene una imagen mucho más 3D, mucho más impactante. Las nubes, los neones, todo brilla bastante más. Y si yo estoy notándolo claramente, quiere decir que más o menos yo calculo que rondarán unos 200 nits de diferencia, ¿vale? Así que ya lo mediré con sonda, pero creo que mi 90J rondará los 820, 830 nits más o menos. Fijaos el cartel de Samsung también. Es una comparativa muy difícil porque la cámara veo que capta lo mismo en ambas teles. Pero bueno, tenéis que fiaros de lo que yo os diga. Si alguien no se fía, pues se puede ir a un centro comercial y si las tiene una al lado de la otra, que las compare. Aunque no sea lo más adecuado. Pero bueno, sí se nota bastante los carteles, todo lo que tenga que ver con luz, neones, se nota. Y al estar al lado de un píxel apagado, como es el caso de la OLED, pues más se nota todavía. Dado que el escalado es igual en ambas teles, el procesador es el mismo, el movimiento es el mismo, no voy a hacer una comparativa de cómo tratan las escenas en penumbra, compresión y demás, porque son idénticas. En ese campo sí que son 100% iguales. Son las teles más limpias que he visto en cuanto a fuentes de mala calidad. No muestran nada de ruido, nada de hormigueo, nada de compresión, nada, cero. El escalado es muy bueno. Para mí sí que noto diferencia con el X1 Ultimate. Y se nota por lo que os comentaba, porque el XR nuevo hace como una especie de efecto 3D entre los dos campos que el año pasado no tenía. ¿Vale? En cuanto a lo demás es igual. Y luego otro campo que sí que se ha diferenciado muchísimo es en el tratamiento de las zonas en penumbra y suciedad. El año pasado el X1 Ultimate, aunque era muy bueno, para mí, en las comparativas no salió ganando con respecto al LG, pero este año sí y con mucha diferencia, así que hay bastante diferencia entre el X1 Ultimate y el XR. Os he dejado al fondo porque aquí sí que se ve cómo brilla más la 90J, fijaos cómo en la cámara parece una especie de blooming que no existe, pero eso indica que la 90J brilla bastante más, lo podéis ver aquí en el vídeo. Y vamos con SDR para finalizar la comparativa. Están iguales, ¿vale? Con lo cual las imágenes se van a ver iguales o muy parecidas, aunque seguramente veamos un poco de diferencia a favor de la 90J por ser más grande. Eso luego quiere decir que seguramente tenga la restricción de la DL un poquito menor. Pero bueno, no tiene mucha amiga como decía antes, porque en SDR las dos teles tienen nits de sobra
y nos va a mostrar una imagen 99,9% similar. Además, al ser el mismo chipset, mismo escalado, etcétera, se van a ver igual, con detalle en sombra igual, mismo tipo de color, etcétera. Aunque, como decía, si ponemos una imagen blanca, que es lo que vamos a hacer para finalizar el vídeo, con el ABL, para ver cuál de las dos tiene menos restricción, y con eso ya finalizamos, ¿vale? Porque como veis aquí, es la misma imagen en ambas teles, misma colorimetría, mismo procesamiento y mismo todo. Test de ABL, vamos a ver cómo se comportan ambas teles, con las mismas settings, y el ABL en SDR, aquí, es prácticamente igual. Como podéis ver, la A90J tiene un ligero, pero yo no sé si por el ángulo, no un tinte, sino como una desviación hacia el rosado un poquito. La A90J es un poco más neutra, cosa que con una calibración, como digo, se corrige. Y vamos a ponerlas con la luminosidad en máximo para ver si la A90J tiene menos restricción de brillo o no. ¿Vale? Como veis, tenemos la luminosidad en medio, vamos a ponerla en alta. Ahí, así están dando la máxima luz que pueden dar en SDR. Y no, más o menos son iguales. La verdad es que aquí en SDR ambas tienen la misma restricción de brillo. La que sí, como decía antes, se notaba la diferencia es en HDR, que la 90J tiene menos. Y la cámara sí que capta bastante más exageradamente el tinte, no el tinte, ese blanco un poco más rosado de lo que yo puedo ver en la realidad. Pero bueno, vamos a acabar con las conclusiones y finalizamos el vídeo. Bueno chicos, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo de comparativa entre la tope de gama y la gama que está un poquito por debajo. Son bastante parecidas en cuanto a colorimetría de serie, dado que son la misma línea de televisores de 2021. Son también muy parecidas en cuanto al tone mapping, aunque habéis visto que en varias escenas la A80J con sus 620-630 nits le falta esos 200 nits que tiene además la 90J. Y también se nota bastante el tema del ABL, como habéis podido ver en varias escenas, que en HDR, esto es muy importante, en HDR es donde está más relajado en la 90J gracias a su disipador. Eso hace que las escenas con mucho blanco tengan más impacto, tengan más headroom, tengan más profundidad, dado que el blanco es más puro. Además, también, como habéis podido ver, las diferencias de esos 200 nits en detalles pequeñitos, en detalles especulares, hace que la A80J sea un poquito más plana en cuanto a efecto 3D, a ese rango dinámico que tiene el HDR. Consta que la 90J enseguida que la ves, yo estoy viéndolo ahora mismo detrás girándome y se nota enseguida que esta te llama mucho más la atención porque tiene más impacto, que es lo que hace el HDR al fin y al cabo. No he podido medir todavía la 90J, así que estoy a ciegas, no sé cuántos nits me ha dado. Sé que esta me ha medido 610, 620. Teniendo la experiencia de tener la C9, que está justo detrás, que sobresale por ahí, que tiene 710, esta tiene 610, yo creo que entre cada una habrá 110, 120 nits más o menos. Así que mi 90J yo creo que andará por los 840, 850 nits, si no un poquito más incluso. Así que tiene pinta de haberme tocado una muy buena unidad en cuanto a brillo. Como digo, haremos comparativa con la C9 y también haremos, por supuesto, la review con mediciones y demás características que hacemos siempre en Aue Pasión. Así que ahí tenéis la comparativa más esperada de este año seguramente. Vosotros decidís qué modelo comprar, yo sin duda me estiraría por la 90J. Y la semana que viene recibiremos seguramente la C1 de LG. La G1 quizá haya que esperar un poquito más, pero haremos comparativa como siempre entre todo. Desde aquí de Aue Pasión, muchísimas gracias a todos por vuestra visita, espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta, por favor, dadle a suscribir, que somos casi 35.000 personas ya. Y como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.